Hola, buenas tardes. Ya tenemos aquí el examen de selectividad de química de septiembre. Calentito. Lo leo y lo vamos comentando. Primer problema, el de formulación. Formule o nombre los siguientes compuestos. Óxido de hierro 3, hipoclorito de sodio, pentanal, H2S, CaNO2 y CH3CONH2. Bueno, aquí tenéis las soluciones. Espero un momento para que podáis verlas. No hay ningún compuesto raro. Un óxido, una sal, un aldehído, un hidrácido, otra sal y una amida. Sin dobles sustituciones, la sustancia orgánica es decir, bastante fácil. Hacemos el segundo problema, o segundo ejercicio, puesto que no es problema. Sean los elementos cuyas configuraciones electrónicas son A igual a 1s2, 2s2, B igual a 1s2, 2s2, 2p1, C igual a 1s2, 2s2, 2p5. Justifique cuál de ellos tiene menor radio, mayor energía de ionización, menor electronegatividad. Bueno, aquí tenéis las soluciones. También voy a dejarlos unos segundos para que podáis detener el vídeo y poder leerlo con más detenimiento. Solamente os recomiendo que en estos problemas, en estos ejercicios, identifiquéis cada uno de los elementos. El A es el berilio, el B el boro, qué casualidad, y el C el flúor. Me espero unos segundos, como digo, y paso a hacer el siguiente ejercicio, el tercero. Este tercer ejercicio también es teórico, lo leo y lo dejo también unos instantes para que podáis leerlo con detenimiento. Explique en función del tipo de enlace las siguientes afirmaciones. El cloruro de sodio tiene un punto de fusión de 800 grados centígrados, en cambio el cloro es un gas a temperatura ambiente. El diamante no conduce la corriente eléctrica mientras que el níquel sí lo hace. La temperatura de fusión del agua es menor que la del cobre. Bueno, ahí tenéis la solución. Como veis, la teoría la hago bastante resumida. Quizás sería conveniente que lo explayarais un poco más en una selectividad. Solamente deciros que aquí es importante que identifiquéis el tipo de enlace, el tipo de sustancia que es cada una de las que nos presentan en el examen. Fijaros que aquí el cloruro de sodio es una sustancia iónica, el cloro es una sustancia covalente molecular, el diamante covalente atómica, el níquel es una sustancia metálica, lo mismo que el cobre, y por último el agua también es una sustancia covalente molecular, en este caso, como el cloro. La salvedad que el agua presenta puentes de hidrógeno o enlace de hidrógeno. Dejo de nuevo unos segundos para que podáis pausar el vídeo y podáis leerlo con más detenimiento. Cuarto ejercicio, el de orgánica. Lo leemos y veréis que es bastante fácil. Dado los siguientes reactivos, hidruro de hidrógeno, yodo, hidrógeno con catalizador, hidróxido de sodio, agua con sulfúrico, ¿cuál de ellos sería el adecuado para obtener? Bueno, ese compuesto es el pentan 2-ol. En cada caso, escriba la reacción correspondiente. Ahí nos dan las tres sustancias y fijaros que lo único que nos dicen es que escribamos la reacción. No tenemos que razonar nada, ni hablar de Markovnikov, ni anti-Markovnikov, ni nada de ello. Aquí ponemos la primera sustancia, que como veis es 1, 2, 3, 4, 5, con un doble enlace, pues sería un penteno. Como está en el primer enlace sería pent1eno. Si le añadimos agua en medio sulfúrico, sulfúrico con agua, se adiciona al doble enlace una molécula de agua. Según la regla de Markovnikov, aquí vendría el hidrógeno y aquí al segundo carbono vendría el OH. Por lo tanto, tenemos la sustancia que nos piden, que le decíamos que era el pentan 2-ol. Partimos ahora del 2-iodo-pentano. Al añadirle hidróxido de sodio se produce una sustitución. El iodo sale y entra el grupo OH y obtenemos de nuevo la sustancia que nos piden. Tercer caso. Partimos de un alcohol que tiene un doble enlace. Lo único que tenemos que hacer es introducir aquí una molécula de hidrógeno, un hidrógeno a este carbono y otro hidrógeno a este otro carbono para obtener la sustancia que nos piden. Fijaros que tenemos ya la estructura de la molécula, solamente que este doble enlace tenemos que transformarlo en un enlace sencillo añadiendo una molécula de hidrógeno. Dejo de nuevo unos segundos el vídeo para que podáis estudiarlo con detenimiento si queréis. Bueno, pasamos ya a los problemas.
Evidentemente lo he hecho con rapidez. Si veis algún fallo en algún cálculo, bueno, que no importe ponerme algún comentario y lo rehacemos el problema. Leo el quinto ejercicio, que es el primer problema. Recordad que en selectividad las 4 primeras preguntas valen 1,5 puntos, mientras que las preguntas 5 y 6 valen 2 puntos. Por lo tanto, esta pregunta vale ya 2 puntos. Hay 2 apartados, por lo tanto, el apartado A 1 punto, el apartado B otro punto. Se añade el mismo número de moles de dióxido de carbono que de hidrógeno en un recipiente cerrado de 2 litros, que se encuentra a 1259 Kelvin, estableciéndose el siguiente equilibrio: hidrógeno más gas más dióxido de carbono gas para dar agua gas más monóxido de carbono gas. Una vez alcanzado el equilibrio, la concentración de monóxido de carbono es 0,16 molar y el valor de K sub C es 1,58. Calcule, apartado A, las concentraciones del resto de los gases en el equilibrio. Apartado B, la presión total del sistema en el equilibrio. Dato R, constante de los gases, igual a 0,082 atmósfera litro K-1 mol -1. Recordamos los dos datos, o dos de los datos importantes: volumen 2 litros, temperatura 1259 Kelvin. Ponemos de nuevo el equilibrio. Aquí tenemos hidrógeno gas, dióxido de carbono gas, agua gas, monóxido de carbono gas. Bien, aquí tendría que haber puesto una doble flecha, ¿de acuerdo? Creo que en el enunciado viene una doble flecha ahí. Nos dicen que en el inicio hay el mismo número de moles de hidrógeno que de dióxido de carbono. Yo no sé cuánto vale, pero lo voy a llamar N. N de hidrógeno, N de CO2. 0 de agua, 0 de monóxido de carbono. En el equilibrio, algunas de estas moléculas habrán reaccionado y se habrán transformado en agua y monóxido de carbono. ¿Cuántos moles? No lo sé. Me quedarán de hidrógeno N-X y de dióxido de carbono N-X. Reaccionan la misma cantidad, puesto que aquí tenemos un 1, aquí un 1. Es decir, tenemos el mismo coeficiente estequiométrico. El mismo que hay de agua y de monóxido de carbono. Por lo tanto, los moles que aparecerán de agua serán los que han desaparecido de esta sustancia, X, y de monóxido de carbono exactamente igual. Bien, nos dicen también que la concentración de monóxido de carbono en el equilibrio es 0,16 molar. 0,16 moles por cada litro. Pero como nos dicen que hay 2 litros, en total habrá el doble. 0,32 moles de monóxido de carbono. Es decir, de monóxido de carbono habrá 0,32. Por lo tanto, de agua los mismos, porque fijaros que aparece la misma cantidad de agua que de monóxido de carbono. Y esta cantidad que aparece de agua o de monóxido de carbono serán los moles que desaparecen de dióxido de carbono y de hidrógeno. Es decir, si aquí hay 0,32 de cada uno, de esto habrá N menos 0,32 y N menos 0,32. Ahora podemos calcular ya N. Nos dan el valor de K sub C, que es 1,58. Recordad que la K sub C es igual a la concentración de los productos elevado a sus correspondientes coeficientes estequiométricos, en este caso 1 y 1, por lo tanto concentración de agua, concentración de monóxido, dividido por las concentraciones de los reactivos elevados a sus correspondientes coeficientes estequiométricos, es decir, hidrógeno elevado a 1, dióxido de carbono elevado a 1. Aquí lo tenemos. Son concentraciones. Pero en nuestro caso la concentración la podemos sustituir también por el número de moles. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos esto dividido 2, dividido 2, dividido 2 y dividido 2. Todos esos doses se pueden eliminar, puesto que están tanto en el numerador como en el denominador. ¿Qué me quedaría? 0,32 al cuadrado, 0,32 por 0,32, y abajo en el denominador me quedaría n menos 0,32 al cuadrado. Puedo hacerlo de dos formas. Una, resolviendo el cuadrado de este binomio. Me saldría una ecuación de segundo grado. Hay una forma bastante más fácil de hacerlo. Tomo raíces cuadradas. La raíz cuadrada de 1,58 será igual a la raíz cuadrada de 0,32, que es 0,32. Y la raíz cuadrada de n menos 0,32 al cuadrado, que es n menos 0,32. Despejamos n y me da un valor de 0,57. Evidentemente, n tenía que salir mayor de 0,32. Siempre nos tenemos que ir fijando en las posibilidades que hay. Tampoco tendría sentido que hubiera salido aquí 1500 o 3 por 10 elevado a 18, es decir, un número un poco mayor de 0,32. 0,6, 0,7, 0,8, 1,4, valores así. Bueno, pues ya sabemos n, podemos calcular la concentración que hay de cada una de las sustancias. De hidrógeno y de CO2, la misma concentración. Sería n menos 0,32, es decir, 0,57 menos 0,32 entre el volumen, que es 2 litros. Y obtenemos un valor de 0,125 molar.
de agua y de monóxido de carbono, realmente he hecho aquí esta pequeña cuenta, pero no hacía ni falta hacerlo, nos la daban al principio, 0,16, y evidentemente la concentración de monóxido y de agua es la misma, 0,16. Vamos a calcular en el apartado B, que es bastante más fácil, la presión total del sistema en el equilibrio. Yo evidentemente, si este examen lo pongo en clase, en segundo bachillerato, le doy al primer apartado bastante más valor que al segundo, pero ya digo que en selectividad cada apartado vale un punto. Bueno, pues el número total de moles será el número de moles de hidrógeno más el de dióxido, más el de agua, más el de monóxido. Los conozco todos. El de hidrógeno y de dióxido de carbono será 0,57 menos 0,32. Es decir, esto de aquí, 0,57 menos 0,32. Más el número de moles de agua y monóxido de carbono, 0,32 y 0,32. 0,32 por 2. Sumamos todo esto y me da un valor de 1,14. Ahora ya podemos deducir la presión total, la presión debida a todos los gases. Estos son los moles de todos los gases y por lo tanto deducimos la presión total, la presión debida a los 4 gases. Aplicando la ecuación de los gases igual a nRT partido V. Moles, constante de los gases, temperatura en Kelvin, volumen en litros. 1,14, 0,082, 1259 y 2. Opero y me sale 58,85 atmósferas. Una presión relativamente alta, pero bueno, no una burrada, ¿no? Fijaros que estamos a una temperatura muy alta y por lo tanto es normal que salga una presión también bastante alta. Lo dejo unos segundos y pasamos al último ejercicio. Sexto ejercicio, segundo problema. También vale 2 puntos, también un punto cada apartado. Es un problema de electrolisis. Lo leemos. Se lleva a cabo la electrolisis de bromuro de zinc fundido. Calcule cuánto tiempo tardará en depositarse 1 gramo de zinc si la corriente es de 10 amperios. Apartado B, si se utiliza la misma intensidad de corriente, la electrolisis de una sal fundida de vanadio y se depositan 3,8 gramos de ese metal en 1 hora, ¿cuál será la carga del ion vanadio en esta sal? Datos nos dan el Faraday, 96.500 coulombios por mol, masa atómica, vanadio 50,9, zinc 65,4. Dato interesante, masa de zinc 1 gramo, la intensidad de corriente de amperios, y nos piden el tiempo que tiene que transcurrir, y luego nos dan la masa de vanadio 3,8 gramos. Bueno, las dos semirreacciones que tienen lugar en la electrolisis del bromuro de zinc serían el zinc, 2 positivo, más 2 electrones que se transforman en zinc. Esa es la semirreacción de reducción. Fijaros que está reduciéndose el número de oxidación del zinc desde más 2 hasta 0. Por lo tanto, la otra es de oxidación. Estamos pasando de bromuro, de 2 de bromuro, a bromo molecular más 2 electrones. En las reacciones que se desprenden electrones se produce la oxidación. Está aumentando el número de oxidación desde menos 1 hasta 0. Aunque estos problemas se pueden hacer con una formulilla que hay por ahí, a mí me gusta más razonarlo de la siguiente forma. 96.500 coulombios son la carga de un mol de electrones. Y con un mol de electrones, fijaros que aquí hay un 2, aparecerá medio mol de zinc. Si con 2 electrones aparece un mol, con un electrón aparecerá medio mol de zinc. Por lo tanto, con un mol de electrones aparecen 0,5 moles de zinc. Vuelvo a repetir, 96.500 coulombios producen 0,5 moles de zinc. Por este 2 de aquí. Pero no estamos utilizando 96.500 coulombios, estamos utilizando otra carga. La carga se puede calcular multiplicando la intensidad de corriente por el tiempo en segundos. La intensidad es 10, el tiempo no lo conozco, es lo que nos piden. ¿Y cuántos moles de zinc se producirán? Pues 1 dividido 65,4. Fijaros que me dicen que se produce 1 gramo dividido por la masa atómica del zinc y obtenemos moles de zinc. Repito todo, con 96.500 coulombios, 0,5 moles de zinc, con 10T coulombios, 1,1 partido 65,4 moles de zinc. Bueno, de aquí despejamos el tiempo de esta regla de 3 y obtenemos que el tiempo es 295,1 segundos. Fijaros que siempre son valores así, ¿eh? Mosquearos si os sale alguna vez 0,5 segundos porque eso no va a ser verdad. O si os sale 5 días, tampoco, ¿no? En la electrolisis pues suelen estar 1 hora, media hora, 2 horas, 0,4 horas, una cosa así. En este caso, pues no sé, unos 5 minutos o una cosa así, más o menos. El segundo apartado tiene una pequeña dificultad, que es que no lo he visto caer nunca o casi nunca.
pero tiene también una facilidad, y es que nos dicen que pongamos que calculemos la carga del ion vanadio. En principio yo no tendría que saberme la carga del vanadio, pero bueno, lo que sí sé es que no puede hacer 7,8, ni 0,32. Será 1, o 2, o 3, o 4, o 5. En este caso 5. Vamos a calcularlo. De todos modos, quizás os suene lo del V2 o 5, quizás el compuesto que ha caído en selectividad a veces, el pentaóxido de divanadio o también conocido como óxido de vanadio 5. Bueno, aquí la reacción que tiene lugar para el vanadio es la siguiente. El vanadio N positivo, que no sé cuánto será, 1, 2, 3, etc., con N electrones se transforma en vanadio. De nuevo vuelvo a hacer lo mismo. 96.500 coulombios es un mol de electrones que produce 1 partido N moles de vanadio. Si con el zinc era 1 partido 2 moles de zinc, con el vanadio será 1 partido N moles de vanadio. ¿Cuál es la carga que están utilizando realmente? La intensidad 10 por el tiempo 3600. He pasado evidentemente una hora a segundos. ¿Cuánto se deposita de vanadio me han dicho? 3,8. Pues sería 3,8 gramos entre la masa atómica del vanadio, que nos dicen que es 50,9. Fijaros que aquí lo conozco todo. Es cuestión de plantear la ecuación de esta forma. 96.500 por esta cantidad igual a 10 por 3.600 por 1 partido n. Bueno, lo tengo aquí. Despejamos n y nos sale 5. Así que debe estar bien hecho. Bueno, ya digo que puede haber algún error de cálculo. Si lo detectáis, pues me lo podéis decir en algún comentario o cualquier duda que tengáis también. Y a ver si me da tiempo a hacer la opción B y a colgarla hoy mismo. Este primer examen no ha sido especialmente difícil. La teoría es bastante fácil, la formulación facilísima, como siempre. El equilibrio, para ser un problema de equilibrio, también fácil. Los de electrolisis me gustan menos, pero bueno, tampoco ha sido complicado. Pues nada, hasta luego.